Now starting. All attendees are in listen-only mode. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que hoy nos acompañan a este webinar organizado por IFIS para la comunidad hispanoparlante. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta del Capacity Building. Y bueno, quiero antes de empezar este webinar pedirle a Hans Hoyer, nuestro secretario general, que está presente, que nos dé un saludo. Hans. Muchas gracias, Marité. Muy agradecido por tu liderazgo en organizar nuestros webinars, trabajando con el equipo, con Peter, Krishner y todo. Estamos muy felices que el profesor Alex Rayón de España está con nosotros. Solamente un par de palabras. Estamos muy felices que nuestra serie de IFIS GEC de webinars es a nivel global y todos ustedes están invitados, a pesar que están en América Latina, los webinars globales son en inglés. Y quisiéramos que todos también, por lo menos, escuchan, ¿no es cierto?, participar. Y la serie liderado por Marité aquí en América Latina está creciendo y estamos con muchos amigos. Queremos, obviamente, estoy muy feliz que nuestros amigos de España están con nosotros y muchos colegas, amigos de Argentina, pero yo quisiera mucho que también participamos, estamos en conversación, Marité y yo, con colegas en toda América Latina, ¿no es cierto? Inclusive Brasil, y tenemos un líder de Brasil que va a dar una presentación en portugués, va a hablar muy lentamente, ¿no es cierto?, el portugués dentro de muy poco tiempo. También hay mucho interés por varios de nuestras colegas de las diferentes empresas que trabajan a nivel global, involucrarse, contactar, participar en nuestros webinars. Entonces, con esto cierro. Gracias, Marité, por tu liderazgo y bienvenido al profesor Alex. Sí, bueno, un gusto. Gracias, Hans. Bueno, como les decía, hoy tenemos la participación del doctor Alex Rayón, que compartirá con nosotros la experiencia de la Universidad de Deusto en la transformación abrupta del modelo de enseñanza como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos atravesando. El doctor Alex Rayón es actualmente vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto, doctor en Informática y Telecomunicaciones. Desarrolló su tesis doctoral en el campo de la analítica avanzada para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, en el poder de los datos para aportar evidencias para generar mejores experiencias de aprendizaje. Y desde ese lugar abordará los interrogantes: cómo desarrollar nuestras actividades prácticas de laboratorio, cómo evaluar, cómo trabajar en grupo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Alex, por aceptar nuestra invitación y adelante, te escuchamos. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes, porque me estarán escuchando de diferentes partes del mundo. Y nada, en primer lugar, pues muchas gracias a IFIS por la invitación. Siempre un gusto compartir pues todo lo que hemos trabajado acá en la Universidad de Deusto y más pues con colegas del ámbito de la ingeniería. Un campo que, bueno, pues fruto de la particularidad con la que enseñamos, pues evidentemente tenemos un reto adicional. Mi objetivo hoy es básicamente tratar de responder a estas dos preguntas que acá les formulo inicialmente. Bueno, yo creo que me gusta hacer paralelismos con lo que ha ocurrido en otras industrias y suelo hablar mucho de la música porque la industria de la música ha vivido profundas transformaciones. Si recuerden, en la migración que hubo del videocasete al CD-ROM, ese paso, lo que podríamos llamarle fue un proceso de digitalización, porque lo que se cogió es un producto y simplemente se cambió su soporte, su formato. Solo estos días utilizar ese símil para decir lo que creo que estamos haciendo en nuestras universidades. Hemos cogido lo que impartíamos en face-to-face, es decir, en actividades presenciales tradicionales, y lo hemos llevado a una plataforma. Pero eso no implica que lo hayamos transformado digitalmente. La transformación digital de la industria de la música la trajo Spotify.
Spotify revolucionó por completo la industria de la música, trajo nuevas reglas, ya no compramos un producto, pagamos por un servicio. En definitiva, redefinió las reglas de juego de una industria que bueno, pues es evidente decir a estas alturas que ha cambiado por completo. La pregunta está en si la pandemia del coronavirus nos va a traer el mismo elemento de cambio. Si esto va a ser una situación circunstancial, coyuntural, o nos va a hacer realmente que empecemos a aprender a pensar en un aprendizaje donde el estudiante esté en el centro de todo lo que hagamos. Y eso es precisamente lo que quiero hablarles, de cómo este mundo de la educación, ya ven que implica diferentes elementos. La educación es un asunto muy complejo, por mucho que desde fuera de la educación se trate muchas veces de banalizar nuestro trabajo. La educación es un asunto muy complejo. Tenemos que transformar ahora la evaluación, de la que vamos a hablar, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, de las que vamos a hablar, la infraestructura tecnológica que da soporte a todo esto, los contenidos. Los contenidos estaban pensados y estaban hechos para una clase en la que yo estaba físicamente con estudiantes en el aula. Evidentemente ahora no vale. Tenemos que buscar nuevas alternativas. Por lo tanto, el liderazgo, las organizaciones, la manera de trabajar, bueno, voy a someter a juicio todos estos elementos, evidentemente diciendo que creo que es un momento de cambio, es un momento de transformación. Tengo más preguntas que respuestas, creo que eso es bueno, porque así avanza la ciencia, preguntándose cosas, y eso es precisamente lo que vengo a proponer. Pues evidentemente nosotros hemos adoptado una metodología que se ampara en estos 4 elementos que acá ven. Hemos transformado nuestras metodologías didácticas, hemos transformado nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje, hemos transformado los elementos de motivación a nuestros estudiantes y hemos transformado cómo evaluamos. Y fíjense que utilizo el verbo transformar, no digitalizar, ¿vale? Y eso, recuperando el símil de Spotify, lo que quiero ver con ustedes ahora es precisamente cómo montar un Spotify de la educación, es decir, cómo montar un sistema que esté adaptado al medio digital donde nos vamos a tener que relacionar en los próximos meses. En primer lugar, la metodología. Nosotros la hemos llamado presencialidad remota, pero esa semántica tiene un mensaje por detrás muy fuerte. Tiene un mensaje básicamente de que queremos hacer lo mismo, pero de otra manera. Es decir, queremos ofrecer una presencialidad en el sentido de la cercanía, de la interacción, del grupo social, pero lo vamos a hacer de manera remota. Nos vamos a apalancar en infraestructuras tecnológicas. Y esta metodología de presencialidad remota lo que nos trae, evidentemente, es pues nuevas actividades, que voy a descomponer en 2 familias. Hay actividades síncronas, esto es una actividad síncrona, estamos en un espacio y tiempo determinado, un conjunto de personas interaccionando. Eso es lo que nosotros, insisto, hemos llamado las sesiones síncronas, un enfoque donde buscamos la participación de la gente a través de actividades prácticas. Si queremos mantener la motivación y la atención de nuestros estudiantes, necesitamos llevar estas actividades a la practicidad. No podemos desarrollar las tradicionales sesiones conceptuales en un medio así porque perdemos la atención de nuestros estudiantes y lo que se llevan es a unas fases de pre-work, esas píldoras conceptuales, ¿vale? Yo llevo, no sé, 10 años ya grabándome píldoras conceptuales en mi canal de YouTube. Estoy muy acostumbrado a este medio audiovisual, estoy muy acostumbrado a enseñar previamente a mis sesiones prácticas conceptos, me autograbo, van a ver en mi canal de YouTube muchos vídeos grabándome mientras explico conceptos y creo que ese es el mundo al que nos conduce todo esto. Las clases tenemos que aportar valor añadido, no podemos quedar en un medio de esta naturaleza para hablar solo, tenemos que interaccionar, tenemos que llevar a un aprendizaje práctico. Y eso nos llevaría al post-work, una continuidad de esas sesiones prácticas donde fomentemos la autonomía de aprendizaje de nuestros estudiantes a través de pues, la solicitud de la realización de actividades donde bueno, pues, les tutoricemos a través del foro, a través del chat, a través del medio que sea. Pero como ven, que distribuyamos la carga de trabajo en 50% actividades síncronas, 50% actividades asíncronas, tutorizadas, donde la interacción no sea necesaria y donde aprovechemos las ventajas y desventajas que tiene cada uno de los medios. Para mí la principal ventaja que tiene este medio digital es que todo queda grabado. Y todo lo que queda grabado tiene una gran ventaja para ser inclusivo. Porque en un aula uno de los mayores
retos al que nos enfrentamos habitualmente es los diferentes ritmos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Si todo queda grabado, un estudiante va a poder repetirse la clase tantas veces como quiera. Por lo tanto, una de las, para mí, insisto, principales ventajas que tiene este medio es precisamente la sincronía y la grabación, porque eso va a llevar a que se puedan repetir y constantemente divulgar una serie de materiales que hayan sido grabados y que los materiales se adapten al ritmo de aprendizaje del estudiante y no al revés. La educación tradicional hacía que el ritmo de aprendizaje del estudiante se tuviera que adaptar a un material y a un medio. Aquí es todo al revés, ganamos en versatilidad y en flexibilidad y llevemos las sesiones síncronas a la interacción, a la practicidad, a lo que va a pasar ahora, que ustedes me van a... Pues el aprovechar las ventajas de los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Y por eso, bueno, pues yo las actividades síncronas las suelo llevar a videoconferencias de esta naturaleza, pizarras compartidas, ¿vale? Hay muchas tecnologías para hacer una pizarra donde se puede estar colaborando, como cuando estamos en un aula y estamos elaborando conjuntamente y, en definitiva, pues a simular esa presencialidad que, como digo reiteradamente, para mí es remota. Es la misma clase, pero llevada a un entorno remoto. Y eso para mí sí es transformar digitalmente la educación. Y eso para mí sí es ser inclusivo con nuestros estudiantes. Porque como ven en esta slide, como ven, he desarrollado mucho los conceptos que voy a ir pasando pues un poco más por encima, porque entiendo que el objetivo de hoy es más la interacción. Es importante que pregunten cuán familiarizados están sus estudiantes con estos medios digitales. Yo les invitaría a que antes de que desplieguen la tecnología pregunten cuán competentes digitalmente son, porque si no vamos a introducir un elemento intermedio que es la tecnología que va a limitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto es algo que tenemos muchas evidencias científicas que ya los ponen, que estudiantes expuestos digitalmente con diferentes backgrounds socioeconómicos aprenden a diferente ritmo. Por lo tanto, no estamos respetando los principios axiomáticos de lo que es una universidad. Un entorno donde se aprende por pares. Cuando vamos a un aula se neutralizan los aspectos socioeconómicos porque todos aprendemos con los mismos elementos contextuales. En un hogar no. En un hogar tenemos que entender que aquí hay niños, hay vecinos que están haciendo obras, hay ruidos, hay que hacer la comida. El background es muy diferente, es imposible neutralizar todos esos elementos y es imposible llevarlos a un escenario en el cual pues podamos aprender todos al mismo ritmo. Por lo tanto, mucho cuidado con la tecnología, porque la tecnología puede generar más desigualdades que igualdades. Ya sé que el famoso discurso de que el online iba a llevar la educación a todos los sitios no se ha cumplido y para mí no se ha cumplido porque no se ha trabajado previamente estos elementos desde el punto de vista de la competencia digital. Es decir, elementos de entender que la formación de presencialidad remota va más de metodología que de tecnología. Va más de pensar que tenemos que hacer inclusivas las sesiones que de dotar de mucha tecnología que luego en muchos sitios no es alcanzable. Y además no es alcanzable no solo físicamente por las comunicaciones, sino también por, insisto, la competencia digital. Por lo tanto, principios de buenas prácticas para una enseñanza en remoto. Pues primero, promover el contacto. Es muy importante, pues como estoy haciendo yo ahora con ustedes, estar atento del chat, estar atento de las preguntas que puedan ir haciendo. Fomentar el aprendizaje activo, por eso he dicho que las sesiones síncronas, bajo mi punto de vista, tendrían que ser prácticas y proactivas. Hay que dar respuesta inmediata. Si queremos generar esa sensación de cercanía, tenemos que mostrar la cercanía también en la parte evaluativa de nuestros estudiantes. Hay que estimar el tiempo que hay que dedicar a cada tarea. Hay que entender los diferentes ritmos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes y por eso, repito e insisto, es muy importante la grabación. Yo creo que la grabación para mí, y sé que es un elemento polémico porque hay mucha gente que no quiere ser grabada, pero bueno, yo ahí ya son políticas universitarias. Yo entiendo que para mí la grabación tiene un fomento muy fuerte de la inclusividad y de la democratización de la educación a todos los niveles. Por eso es importante respetar las diferentes habilidades, hay que explicarlas, hay que explicar las diferencias a los estudiantes, que esto no es lo mismo, ¿vale? Hay que abordar las diferentes inquietudes de los estudiantes y atenderlas, hay que explicar las expectativas de lo que se espera de esos estudiantes
Y, en definitiva, es muy importante hacer un buen diseño de una asignatura para un entorno online, ¿vale? Este es el paper que, de hecho, tiene 4 meses de vida, este paper, donde los autores explican perfectamente por qué el medio digital puede generar más disparidades que igualdad. Y todo se deriva de no haber pensado en hacer una asignatura perfectamente inclusiva para todos los colectivos con todos los niveles competenciales digitalmente hablando, ¿vale? Y es por ello este artículo, que ven que tiene unos días de vida, porque el otro día lo encontré preparando precisamente esta sesión, ven como el puesto de trabajo que ahora mismo todas las universidades necesitamos es el del diseñador instruccional, que es precisamente el rol de lo que les estoy alertando, que necesitamos. Necesitamos diseñar una asignatura para un entorno online. Necesitamos ser guías de nuestros estudiantes. Necesitamos que nuestros estudiantes lleguen al campus, a la asignatura, y se encuentren como si fuera una guía de viaje, recorriendo las cataratas del Iguazú, y donde pueda ese participante pues navegar por esos días y sepa, a las 3 de la tarde hoy tienes que hacer esto. A las 9 de la noche recuerda que tienes que hacer lo otro. Esa planificación, que no era parte de nuestro trabajo, probablemente en un entorno online se vuelve muy importante. Por eso también creo que se va a producir una transformación de las competencias del docente. Creo que se va también a transformar el propio concepto de una asignatura, porque ya les he dicho anteriormente, creo que el tiempo lo vamos a tener que distribuir de diferente manera, y por eso mismo creo que, bueno, pues como estoy diciendo, creo que vamos a vivir cambios, porque la planificación del curso va a ser más relevante que nunca. Acá les he dejado algunos ejemplos de cómo lo hago yo. Yo planifico semana a semana pues todo lo que tienen que ir haciendo nuestros estudiantes. Les planifico qué se espera de ellos, qué partes del libro tienen que leer, ¿vale? Qué partes se supone que tienen que entregar, qué partes, cuándo tienen que, la fecha límite para una determinada tarea, qué parte es evaluable y qué parte no es evaluable. Tengo que premiarles que participen en estas comunidades digitales, es decir, me tienen que ayudar a dar la clase y, por lo tanto, evidentemente, la evaluación también tiene que ir acorde a ello. Y como ven, en definitiva, yo lo que necesito es un plan de comunicación como docente. Como les venga a alertar, el rol de docente es probablemente diferente. Yo en todas las asignaturas que imparto en esta metodología de presencialidad remota, en todas ellas tengo un plan de comunicación donde les voy comunicando todo regularmente y les comparto tablas como esto que ven acá, donde les pongo qué se supone que tienen que hacer, para cuándo lo tienen que entregar, cuánto tiempo se supone que tienen que dedicar, muy importante el elemento de la carga de trabajo del participante y, en definitiva, que tengan muy claro cuál es el plan de trabajo, como insisto, como si fuera una guía de viaje. Nos tenemos que convertir en facilitadores de ese aprendizaje en un entorno donde el hecho del aprendizaje remoto no tiene que ser esquivo a que facilitemos el aprendizaje a través de estas metodologías activas y de este aprendizaje planificado, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que aprender nuevas habilidades y una de ellas pues será, por ejemplo, cómo dar clase en directo. Porque dar una clase en directo, vuelvo a utilizar símiles artísticos, probablemente se convierta cada vez más en un concierto. Un artista, cuando va a dar un concierto, planifica un setlist de canciones, planifica la performance, incluso el show que va a haber, y es probable que los docentes, sin querer evidentemente hacer que esto sea más arte que ciencia, pero seguramente tengamos que introducir un barniz de arte a nuestra forma de dar clase. ¿Por qué? Porque dar clase online evidentemente no es lo mismo que dar clase en presencial, que hay un contacto visual. Yo no estoy viendo los ojos de las 211 personas que me están escuchando, por lo tanto yo no sé cómo están reaccionando ustedes a lo que yo estoy diciendo. Lo que sí sé es que yo llevo mucho tiempo ya disciplinándome, llevo 10 años subiendo vídeos a YouTube, porque yo sabía que en algún momento en la historia, evidentemente no sabía qué lo iba a provocar, pero que me iba a tener que dedicar a dar clase en remoto a personas a las que no observo, no veo, no sé cómo reaccionan, y por lo tanto pues me llevo sometiendo a esa disciplina de grabarme vídeos y de exponerlos abiertamente pues un tiempo importante. Por lo tanto, yo invito a que ustedes hagan lo propio. Para las sesiones síncronas, yo estoy recomendando, estamos ayudando a muchas universidades en este momento de transformación y no estamos cambiando el horario. Es muy importante que los estudiantes noten el menor cambio posible a nivel de horarios y, por lo tanto, pues mantenemos el horario. Hay que ceñirse al horario, que mantengan la planificación y la disciplina los propios estudiantes
y con ello pues que tengan bueno, pues una capacidad de disciplina parecida a la que tienen cuando hay que ir a clase. Tienen un horario y eso reduce, en cierto modo, la sensación de soledad que pueden tener estos días, ¿vale? Y la siguiente pregunta es, bueno, las clases síncronas parece que las tenemos claras. Hay que hacerlas, como decíamos, con un horario planificado. Les recomiendo que esas sesiones síncronas no tengan una duración mayor a 60 minutos. Nuevamente, esto viene en los artículos que les estoy venga a recomendar. Y otra cosa que les recomiendo es uno de mis artículos preferidos para el diseño de asignaturas online, que es esta investigación que hicieron 4 investigadores sobre el concepto de videopíldora, es decir, vídeos grabados para sesiones asíncronas. Por ejemplo, en mi caso, que yo imparto docencia en el campo del análisis masivo de datos, Big Data Analytics, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, yo utilizo mucho grabaciones para explicar, por ejemplo, el entrenamiento de un modelo. Me lo grabo acá en mi casa y lo subo para los estudiantes. Y ese vídeo se convierte en una pieza artística. 5 o 8 minutos. En mi canal de YouTube van a poder encontrar muchos. ¿Y por qué hago esa duración de vídeos para asíncronos? Bueno, pues este artículo tiene la respuesta a ello. En este artículo investigaron si es mejor grabar un vídeo de 60 minutos o 12 vídeos de 5 minutos. Y evidentemente la duración es la misma, 60 minutos. Es igual a 12 por 5. Sin embargo, el aprendizaje efectivo del estudiante no es lo mismo. Una persona expuesta a 12 vídeos de 5 minutos aprende de manera más efectiva porque son pequeñas piezas muy bien diseñadas donde no hay esa sensación de larga duración y por lo tanto el cerebro mantiene la atención. Por eso en YouTube los vídeos suelen ser muy cortos, porque esto está muy estudiado desde el punto de vista publicitario, que las piezas de vídeo en YouTube cortas de 5, 7, 8 minutos funcionan mucho mejor que los vídeos más largos. Por lo tanto, hacer vídeos cortos. Ahí les dejo una referencia de mi youtuber académica preferida, que es Karen Costa. Elabora muchos vídeos muy interesantes sobre cómo motivar a la persona que los está recibiendo. Utilicen auriculares porque la calidad del audio, como este que estoy manejando yo acá, es infinitamente mejor, ¿vale? Y sobre todo utilicen alguna plataforma como YouTube por personas que puedan tener algún tipo de diversidad funcional, de escucha o de habla o de vista. Esas personas, pues como tienen dificultades, lo bueno que tiene YouTube es que tiene los subtítulos, puede reproducir, es decir, tiene muchas herramientas para poder incluir a colectivos con algún tipo de dificultad, ¿vale? Por lo tanto, les invito a que sigan en alguna de estas recomendaciones de cómo hacer vídeos efectivos a nivel de aprendizaje, que ya les he dicho algunas de ellas. Se puedan grabar píldoras de vídeo, pues lo que recomiendan siempre es que se mantenga el contacto visual. Por eso yo en todos mis vídeos van a ver que tengo mi pantalla, pero a la vez tengo una pequeña pantallita donde voy narrando algo, ¿vale? De esa manera mantengo el contacto visual. El que me está viendo cómo hablo, se mantiene el cerebro activo y por lo tanto es una manera de hacer vídeos efectivos. Y para todo ello, pues acá les he traído varias herramientas tecnológicas, muchas de ellas que se han abierto gratuitamente derivado de la pandemia del coronavirus y por lo tanto, pues que les animo a consultar. ¿Vale? Ahí ven, por ejemplo, las pizarras digitales colaborativas, ¿vale? Ahí ven Jamboard y Tweetlab, ¿vale? Que son herramientas que permiten construir una pizarra donde pueden entrar varias personas a editar al mismo tiempo, ¿vale? Son herramientas ahora mismo gratuitas, por lo tanto les animo a que lo puedan consultar. Yo tengo muchas pizarras que además lo bueno que tiene es que como me grabo el audio, mientras estamos en clase, luego puedo subirles a esa pizarra donde, por ejemplo, he podido estar resolviendo una integral triple. Por lo tanto, ese aprendizaje procedimental tan propio de la ciencia y de la ingeniería es muy cómodo con estas herramientas que permiten simular una pizarra digital. Loom es la herramienta que utilizo para las autograbaciones. Loom es una herramienta que también se ha abierto gratuitamente durante esta época del coronavirus para docentes en todo el mundo. Por lo tanto, pueden ustedes utilizarla porque tienen sin límites de grabación de su escritorio mientras resuelven cualquier tipo de simulador, de ejercicio, de desarrollo procedimental, etcétera, etcétera. Y luego utilizo YouTube Studio para la edición del vídeo. YouTube Studio es una herramienta muy fácil para que puedan ustedes cortar, insertar un recurso de texto, de vídeo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que eso les puede permitir, grabarse sin dificultades técnicas, porque yo entiendo que el docente está, bueno, pues está bastante quejoso, ¿no?
que estos medios hay que dedicar tiempo. Bueno, pues yo les prometo que con Loom y con YouTube Studio dedico muy poco tiempo y de verdad que es una cuestión de hacerse al medio. Por eso les invito a que puedan ustedes probar estas herramientas y que vean lo fáciles que son. Para emisiones en abierto utilizo YouTube Live Streaming, ¿vale? Es una plataforma que permite la interacción de personas que van dejando preguntas. Utilizo Perusall para el aprendizaje social alrededor de un documento, ¿vale? Es decir, para poder aprender alrededor de un documento donde la gente va haciendo anotaciones en el documento. Utilizo también la grabación de PowerPoint, que tiene una opción de grabación mientras vas pasando la presentación, de tal manera que hacer una videopíldora conceptual donde se va explicando un concepto a partir de la presentación de PowerPoint es muy sencillo y, por lo tanto, como ven, este es el elenco tecnológico pues, que despliego. Siempre y cuando ustedes tengan cuidado con cómo usan la tecnología, ¿vale? Ya tenemos mucha evidencia de que niños y niñas expuestas a edades tempranas a la tecnología luego tienen dificultades de aprendizaje, por lo tanto la tecnología hay que usarla en su justa medida y también hay que saber qué es bueno llevar a la tecnología, ¿vale? Que es lo que se llama los modelos mentales. Sabemos perfectamente desde hace muchos años que, por ejemplo, la lectura en papel es mejor que la lectura digital. Eso se deriva a que nuestro cerebro tiene conectado en su cerebro que el tocar lo que estamos leyendo consolida más la lectura que no tocarlo, ¿vale? Por eso también insisto en que los modelos mentales que tiene nuestro cerebro son importantes a la hora de intermediar digitalmente alguna actividad de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, como ven, no todo es tan trivial como simplemente digitalizarlo, hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con metodología y, por lo tanto, pues yo apelo un poco a que lo hagan ustedes con cuidado. Y me quedan 2 puntos y ya terminamos esta sesión, que son, en primer lugar, la motivación y, en último lugar, la evaluación. Bueno, la motivación. Un elemento que se suele olvidar es el aislamiento de nuestros estudiantes. Y lo digo con pena porque es un elemento muy complejo, pero nuestros estudiantes están sufriendo un momento de aislamiento y la presencia social remota es compleja. El elemento del aislamiento sería fácilmente trabajable en un entorno presencial porque nuestros estudiantes interaccionan en un aula, tienen facilidad de contarle al amigo pues lo que ha sido su fin de semana, pero es que ahora en esta época de cuarentena evidentemente no hay esa capacidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar en cómo organizar, y aquí os he dejado un par de artículos, como ven los dos muy recientes, sobre cómo interaccionar en entornos digitales y sociales para fomentar la interacción entre estudiante y docente, es decir, cómo crear comunidad. Y acá ven algunos de los trucos que señalan esos artículos, que les invito a leer, porque creemos que es importante que siempre haya algún estudiante, por ejemplo, que sea el líder, que sea como el delegado digital para fomentar la interacción, permitir que los estudiantes tengan interacciones posteriores. Por ejemplo, yo lo utilizo pidiéndoles alguna actividad evaluativa donde sea necesaria esa interacción entre los participantes. Yo todas las semanas tengo 3-4 sesiones síncronas grupales, es decir, tengo 3-4 interacciones donde el grupo puede participar y, por lo tanto, de esa manera casi os diría que diseño una asignatura en ese diseño instruccional que os decía anteriormente para fomentar esa participación grupal. Es decir, diseño una asignatura para que este elemento de la motivación y de la generación de comunidad no sea un problema para el aprendizaje colaborativo, para que se sientan parte de una gran comunidad y, en definitiva, para que esta presencia social remota sea efectiva. Y para ello creo que necesitamos muchos elementos de fomentar con nuestras actividades, con nuestros aprendizajes, con nuestras interacciones, pues, como digo constantemente, pues esa facilidad de sentimiento social y grupal que tanto hace falta, ¿vale? Por lo tanto, hay que trabajar esos elementos, hay que acompañar, hay que evitar el aislamiento de las personas y, en definitiva, hay que trabajar esos elementos motivacionales también. Y, bueno, pues para ir ya concluyendo y ya pues que vayamos a las preguntas que ustedes pudieran tener, vamos a irnos a la parte de evaluación, ¿vale? Que es, bueno, pues les confieso, para mí el elemento más complejo. Les confieso que es probablemente también el elemento más complejo para ustedes, porque es difícil controlar la identidad, es difícil controlar durante una prueba síncrona que no estén consultando en Internet la solución.
bueno, por fortuna hay elementos tecnológicos para ello, pero son elementos tecnológicos que también nos abren otras desventajas. Por lo tanto, en esta última parte, pues voy a procurar atender también pues estos elementos de la evaluación que, bueno, pues que les confieso que son difíciles. Y primero lo que voy a hacer es confesar que la literatura está muy dividida. La literatura de cómo evaluar en entornos remotos y distribuidos está muy dividida. Hay autores que opinan de unas cosas o de otras, por lo tanto, acá lo que les he hecho es una síntesis, un corolario, una mezcolanza de esas diferentes escuelas de pensamiento de evaluación remota para que podamos decidir por cuál de ellas abogamos, ¿vale? Lo que sugieren así en general es que hay que mezclar las pruebas. Esto se debe a dos principales motivos. El primer elemento al que se debe mezclar diferentes pruebas, como las que ven aquí, es buscar la consistencia. Es decir, un estudiante que tengamos sospecha que pueda copiar, lo mejor es que le sometamos a 8 o 10 pruebas diferentes. Si le sometemos a 8 o 10 pruebas diferentes, evidentemente esa persona pues va a poder mostrar su consistencia de que no copia pues en diferentes pruebas. Yo, por ejemplo, les hago un trabajo final, un ensayo, les hago testes semanales, les hago proyectos en grupos, porque eso también les evalúo esa interacción que les señalaba anteriormente. Les hago preguntas en directo en una sesión síncrona, es decir, mezclo un poco todo ello porque lo que busco es el mix de tareas. Porque la primera ventaja, como les digo, es buscar la consistencia. Y la segunda, y todavía para mí más importante, de la que alertan muchos autores y autoras, es que una persona sometida a diferentes pruebas con diferentes medios digitales, evitamos que, fruto de su posible dificultad en el uso de alguna herramienta digital, pueda no llegar a mostrar todo lo que sabe. Por lo tanto, si mezclamos diferentes pruebas, si en una de ellas nos dice que es que no ha sabido utilizar una herramienta o le ha resultado complicado, pues podríamos graduar y ponderar su evaluación a partir de pues precisamente esa mezcolanza de pruebas que podemos ofrecer, ¿vale? Por eso, bueno, yo lo que utilizo son un instrumento de una rúbrica de evaluación, que ya saben que es una manera de objetivizar la evaluación en entornos remotos. Fíjense qué tipo de ítems yo evalúo: la relevancia de un mensaje, la contribución a la comunidad de aprendizaje, la prontitud en la resolución. Bueno, pues evalúo diferentes elementos en diferentes ítems, porque lo que estoy haciendo, como digo constantemente, es evaluar consistentemente un entorno de evaluación complejo, un entorno de evaluación donde bueno, lo que busco en todo momento es la consistencia de mis estudiantes, y para ello utilizo la rúbrica. Y bueno, en un foro como el nuestro, de ingenieros e ingenieras, cómo no, vamos a hablar de cómo llevar actividades de laboratorio al mundo remoto. Por fortuna, bueno, acá les he dejado una recopilación de diferentes pruebas remotas de laboratorio, ¿vale? Ahí tienen desde pruebas de simulación, de matemáticas, de física, de química, de laboratorios de informática, de desarrollo, de computación, de bases de datos, de todo tipo de pruebas, de simuladores, ¿vale? Que por fortuna muchas universidades han abierto para el público y encima lo han hecho con estándares HTML5 para que puedan ser llevables a cualquier entorno de aprendizaje remoto. Por lo tanto, cuando quieran ustedes explicar algo que normalmente se apoyan en un ordenador o en una exposición en una pizarra, yo les recomiendo que busquen en Google, porque hay muchísimos simuladores y muchísimos laboratorios que ya están trabajando en esta posibilidad de llevar a un entorno remoto el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, bueno, pues acá tienen simuladores, acá tienen laboratorios remotos que permiten lo que siempre hemos llamado el Inquiry-Based Learning, que es el core de cómo trabajamos en la enseñanza en ingeniería, que es el aprendizaje práctico con simuladores. Pues esto también es posible. Les recomiendo que puedan echar un vistazo a este entorno, a este artículo científico, porque habla mucho de cómo simular el aprendizaje de la ingeniería en entornos remotos, en entornos donde hay que simular un laboratorio, bueno, pues un aprendizaje, y que realmente también es alcanzable. Y voy a terminar este webinar centrándome en 3 elementos más, no tanto de cómo diseñar una prueba, sino cómo controlar una prueba. El primero de ellos es, uno de los elementos que más se está hablando estos días, es cómo saber que el PDF que envío solo lo reciben las personas que yo quiera.
Bueno, para ello hay PDFs que pueden ser utilizados para enviarse de manera segura a unas direcciones de correo concretas. Una vez que son estas herramientas que les estoy mostrando acá, una vez que ese PDF es distribuido de manera segura a personas concretas, existen lo que se llaman los browser lockdowns, es decir, herramientas que bloquean el navegador de la persona que lo ha recibido. Uno de los más conocidos es Respondus Lockdown Browser. A mí, evidentemente, me da igual uno que otro porque simplemente les aviso desde pues herramientas que sé que funcionan. Una de ellas es Respondus, ¿vale? Y lo que hacen es bloquear el navegador. Imagínense que ustedes ahora mismo que están viendo mi presentación no pudieran tocar otra pestaña, porque lo que hace es bloquear este navegador. Y bloqueando el navegador, evidentemente, yo lo que hago es asegurarme que nadie va a poder abrir una nueva pestaña, abrir un nuevo programa o moverse a otra computadora. Y, evidentemente, estas pruebas necesitan de dar ese feedback rápido del que les alertaba anteriormente y, evidentemente, como no concluir un webinar en el que hemos hablado de la evaluación, introduciendo la importancia de la vigilancia, que siempre es un debate, bueno, pues desde un plano de la moral y de la ética, pues muy cuestionable, porque, bueno, ya saben que todas estas herramientas de proctoring se parten de un punto de que se reconoce la cara de una persona. Entonces, sí, bueno, pues hay mucho debate en Internet sobre si estas herramientas no invaden la privacidad y la intimidad de la persona, pero evidentemente a algún punto tenemos que sacrificar si queremos controlar la identidad. El reconocimiento facial, ya saben que son algoritmos muy complejos porque evidentemente la cara es algorítmicamente y a nivel de estructuración de datos es un tipo de datos complejo, porque una cara tiene muchos parámetros que expresar a una computadora y por eso resulta tan complicado de poder expresar. Y por lo tanto, si es complicado de poder expresar en una computadora, también es complicado de poder suplantar esa identidad. Por eso estas herramientas están escaneando la cara constantemente para saber qué es la persona de la que tenemos su huella facial. Por lo tanto, bueno, pues esto también introduciría una nueva capa de vigilancia en las pruebas y, bueno, pues también sé perfectamente pues las dudas que plantea a nivel ético. Soy perfectamente consciente, pero bueno, evidentemente mi misión hoy era plantear cómo nosotros hemos abordado esta metodología de presencialidad remota, donde, como ven, lo que hemos hecho es transformar por completo la forma en la que damos clase y donde, como ven, lo que hemos hecho por completo es pues utilizar un poco la literatura que sabemos de estas metodologías remotas pues para poder ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje efectiva, donde el aprendizaje sea cercano, donde se construya esa comunidad, donde peleemos contra los elementos motivacionales de nuestros estudiantes y, en definitiva, donde aprendamos a generar esa comunidad y mitiguemos esos elementos psicológicos y de aprendizaje que he ido señalando. Así que, bueno, pues esta era nuestra adaptación a ese formato, a un nuevo entorno online, un entorno que creo que ha venido para quedarse. Ya ven que la transformación digital era cuestión de que viniera una necesidad imperativa y, bueno, pues espero que les haya gustado, espero que les haya parecido sugerente las reflexiones y, bueno, van a tener la presentación, además de la grabación, la presentación la va a tener la organización para que se la pueda hacer llegar, por lo tanto, no se preocupen porque van a tener todos los recursos con todos los artículos también para que puedan pinchar y los puedan revisar, ¿vale? Por lo tanto, ahora me cedo la palabra nuevamente a María Teresa para pues someterme a las preguntas que tenga la audiencia. Hola, me dejaron muda, Alex, pero la organización, muy buena tu presentación porque sé que tenés muchísima experiencia y en poco tiempo contar esto, bueno, es todo un logro. Y ahora vienen las preguntas de la audiencia, que son varias. Algunas ya las trataste, pero por ahí conviene reflexionar de nuevo. La preocupación es cómo fomentar el trabajo de los estudiantes en grupo, cómo fomentar y ordenarlos también. Bueno, depende si es una actividad síncrona o asíncrona, tiene un tratamiento diferente. Yo, cuando son síncronas, el trabajo en grupo, lo que hago es dividir un aula virtual en Zoom, en Collaborate, en Meet. Lo que hago es dividir esta sala en varias y lo que hago es me voy pasando por varias de ellas para ver el trabajo en grupo que sea efectivo. Si son actividades asíncronas, normalmente lo hago a través de un documento compartido.
de tal manera que lo que veo es que van trabajando colaborativamente todas las personas. Una ventaja que tienen los entornos virtuales, de hecho es precisamente de lo que hice la tesis doctoral, es de todas las huellas que deja el aprendizaje del estudiante, porque todo eso se llaman las learning metrics, que se pueden luego analizar para evidenciar quién es el que ha hecho algo y quién es el que no ha hecho algo. Así que, bueno, yo les comento estos trucos. Por ahí Sí. contesta un poco también Alba Ramos, pregunta o tiene esa inquietud. Cuando son muchos alumnos, ¿cómo se complica la interacción? Así que esto que estás diciendo a lo mejor sería una manera de Claro. poder llegar mejor, ¿no? Sí, Bien. absolutamente. Yo, de hecho, los grupos grandes que tengo, es verdad que nuestra universidad nunca tiene grupos de más de 40 a 50, por lo tanto no solemos tener un problema de masificación, pero incluso 50 para una clase síncrona es imposible, entonces los divido en dos de 25. Lo que he hecho es distribuir el tiempo. O sea, yo creo que esto es una cuestión de gestión del tiempo y de planificación. Claro, después varios participantes están preocupados por cómo se garantiza el aprendizaje del estudiante. Unos hablan en general y otros en particular porque nosotros tenemos un componente práctico también. Entonces, ¿cómo garantizar eso? Que aprendan. Bueno, es el gran reto. Ya ven que cuando hablaba de la evaluación, por eso yo les decía que creía que esto era nuestro grandísimo problema y no hay una solución mágica. Como les he dicho anteriormente, la literatura está muy dividida. Entonces, ahora mismo la mejor solución que tenemos dentro de las que tenemos es mezclar diferentes pruebas, porque no hay una solución mágica, por desgracia, es muy difícil todas ellas, entonces yo lo que hago es probar diferentes métodos y luego hacer un denominador común entre todos ellos, porque no hay otra manera. No hay una prueba única que me sirva para evaluar todas las competencias. Bien. Bueno, acá nos pregunta Liliana Cuenca Plench, una amiga, en el contexto actual en que los estudiantes no optaron por la modalidad virtual, entonces tienen problemas personales con respecto a conectividad o lugar y demás. ¿Qué te parece mejor? ¿Flexibilizar las fechas de entrega? ¿O ser riguroso? ¿Cómo manejar ese problema? Muy bien, magnífica pregunta. Estaba en esta slide, en la 14, porque este es para mí el gran caballo de batalla. La flexibilidad tiene que estar a la orden del día. La asincronía también, porque estudiantes que tienen problemas de conexión, etcétera, etcétera, lo van a tener si no muy complicado. Por lo tanto, yo les invito a que puedan ofrecer asincronía, es decir, que puedan repetir una sesión, por ejemplo, varias veces. Y luego, tercero, efectivamente, flexibilizar los tiempos y métodos de entrega, ¿eh? No olvidemos que no solo son tiempos, también son métodos de cómo se entrega una determinada tarea. Perfecto. Nos dice, acá pregunta José Luis Roses, dice, ¿la aplicación online es efectiva en su aplicación en todas las disciplinas? ¿Qué pensás? Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, cada una de las disciplinas requiere ya una sesión vertical, ¿no? Porque creo que hay pruebas más, para la ingeniería electrónica hay simuladores más propios que para la ingeniería informática. O sea, yo creo que cada una de ellas requiere de verticalidades, pero como regla general diría que esto sí para cualquier rama del saber. Y otra pregunta, ¿vos recomendás esto de las clases, las píldoras, estos pequeños videos, que fueran previo a la clase Sí. sincrónica o posterior? Sí, absolutamente. Este es nuestro esquema institucional, además, no solo mío. Sin dudísima alguna, las videopíldoras conceptuales antes de una sesión procedimental. Es decir, el aprendizaje conceptual de hechos permite que luego el procedimental sea más fácil. Es decir, si asentamos conceptos, luego el procedimiento va mucho más rápido. Ah, perfecto. Ah, y con esto que vos dijiste de los logs de navegadores, pregunta Irma si también funcionan en los móviles. Sí, sí, se puede bloquear aplicaciones también. Hay mobile app lockers, hay muchas aplicaciones remotas para todo ello. Bien, perfecto. Ahora, digamos, otra de las preguntas tiene que ver con esto de que los estudiantes no eligieron la virtualidad, los profesores tampoco. ¿Cómo ves cómo nos estamos desarrollando, hacia dónde vamos? Bueno, yo me imagino que, que esto también cuando se inventó la impresión, la imprenta, pues salían las mismas preguntas. Y cuando apareció la radio también. O sea, las transformaciones transversales es lo que tienen.
que a veces no se eligen y suceden. Entonces, yo lo entiendo, evidentemente. Ya ven que lucho en mi día a día por verlo como un entorno ágil y amigable, pero entiendo la complejidad. Entonces, yo creo que es una transformación. Recuerden el símil que he utilizado de Spotify. Supongo que las discográficas no eligieron que se crease Spotify. Entonces, yo creo que esta transformación, pues evidentemente va a producir cierta regresión en algún campo, es decir, vamos a volver a las actividades presenciales, pero también estoy convencido que esto ha venido para quedarse. O sea, esto no se va a frenar ahora. Exactamente, lo que nos costaba ahora de lleno nos tiraron a la virtualidad. Acá nos pregunta también, ¿cuál de las muchas pizarras o varias pizarras que nombraste, cuál te parece más fácil para que podamos usarla? Bueno, yo utilizo mucho Jamboard porque es muy cómoda. Además, la compró Google hace no mucho y está integrada encima en la suite de Google, por lo tanto da almacenamiento ilimitado. Jamboard es muy fácil de utilizar. Ya ven que es una pizarra, está cargándose ahora. Y ya ven que sale acá un pen y que para escribir, pues ya ven que es tan fácil como mover el dedo, ¿vale? Por lo tanto, esta se integra muy bien en aplicaciones móviles. Y además esto permite grabar acá todas las secuencias de pizarras, ¿vale? Por lo tanto, esto puedo ir pasando todo lo que quiera, que luego puedo volver a la pizarra anterior, ¿vale? Fíjense que ahora me he movido a la tercera pizarra, me voy a la segunda, es decir, me estoy yendo para atrás. Imagínense que quiero volver a algo que antes he tenido que borrar y me voy a la primera, que es donde había escrito hola. O sea, esto es muy cómodo para recuperar cosas que ya son explicadas y además esto queda grabado. Acá pregunta Paula Di Marzo si conoces o si hay ejemplos de secuencias didácticas o para la utilización de laboratorios virtuales, algún tipo de tutorial o algo. En los recursos que les he dejado acá en esta slide viene lección ya para no entretenerme ahora a explicar uno a uno, pero en la slide número 40 van a encontrar esos videotutoriales y esas secuencias didácticas para probarlas. Perfecto. Y me decías con el alumno que no está preparado, decía, nosotros pensamos que los jóvenes están preparados para la tecnología, pero vos desde al comienzo dijiste, preguntemos cómo están parados los estudiantes, y si no, ¿qué hacemos? Bueno, es que ese es el problema, que no les hemos preguntado. Les hemos presupuesto unas capacidades que yo someto a duda que estén así de preparados. Porque pueden saber mucho de las redes sociales comerciales y tal, pero es que estas herramientas es otra cosa. Estos son herramientas digitales con otras skills necesarias. Entonces yo les invito a que, bueno, pues formemos digitalmente en esas competencias también a nuestros estudiantes y a nuestros profesores también. Bien. Y ahí dice, ¿nos podría mostrar algunas métricas del aprendizaje o de dónde los podemos adquirir? No sé qué. Bueno, las métricas de aprendizaje me imagino que se referirán a la rúbrica. Nuestra universidad tiene publicado su modelo de evaluación por rúbricas. Por lo tanto, si buscan el modelo de evaluación de la Universidad de Deusto, van a ver, pero me imagino que habrá de muchas otras universidades en el mundo, ¿eh? O sea que no es algo, es público el de nuestra universidad, es un instrumento bastante abierto, pero si alguna persona tiene algún interés en algo, les voy a dejar acá ahora mi correo para que lo tengan, ¿vale? Y bueno, pues me mandan un correo para cualquier pregunta que puedan tener relacionado con instrumentos e informaciones que noten faltando de todo lo que he explicado, ¿vale? Porque aunque he dejado todo bastante documentado, pues Sí. posiblemente alguna persona tenga alguna pregunta adicional. Sí. Pregunta, los links de los laboratorios remotos están ahí también, porque también nos preguntan eso. Sí, todos los recursos que he dejado pinchan sobre la imagen y ese es el enlace al recurso, ¿vale? Perfecto. O sea, que no se Nosotros preocupen. este webinar se está grabando, lo vamos a colgar de la página de IFIS, así que van a tener enseguida todo esto disponible. Bien, y otro tema también tiene que ver con las clases presenciales, a lo mejor son de 4 o 5 horas, ¿y qué hacemos nosotros ahora en la virtualidad? ¿Podemos repetir eso o cómo aconsejas que planifiquemos las clases? Yo invito a transformarlas, porque esas clases estaban pensadas para mantener 2 horas seguidas en un aula. Entonces yo creo que hay que adaptarlas un poco con las directrices que he comentado anteriormente de qué es una sesión síncrona remota, donde la interacción es lo más importante, la discusión en grupo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, yo invito a transformarla. O sea, no creo que sea válido. Y por eso creo que es importante el elemento del diseño instruccional, ese rol que he señalado anteriormente que era necesario. Perfecto.
Bien. Bueno, está también varios, esto de que los docentes nos empujaron a la virtualidad. ¿Cómo nos ves preparados o cómo nos ves o en cómo focalizar en la enseñanza? ¿En qué punto? Bueno, yo creo que es objetivo decir que no estamos preparados y es normal que no lo estemos, porque hemos sido educados y hemos estado laborando en, en un mundo que no es el que tenemos ahora. Entonces, yo creo que habría que preparar, incluso, mira, un proyecto que me parece muy interesante, que estamos trabajando ya en algo, es el plan de crear la competencia del docente para esta metodología. Porque es que no hay que saber solo de tecnología, hay que saber también de metodología, de psicología, de comunicación. O sea, son nuevas skills y por eso creo que estamos hablando de un nuevo tipo de docente. Acá te leo una pregunta. Dice, los simuladores están bien, la hace Javier Ejito, pero ¿qué hay de las prácticas de laboratorios presenciales? Esto no se puede reemplazar. En este caso, ¿no es mejor un enfoque híbrido o se Sí, pueden sí. implementar para generar habilidades prácticas? 100% de acuerdo con ese comentario. Creo que la nueva normalidad va a requerir escenarios híbridos. Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, evidentemente yo no he tratado de decir que un laboratorio virtual sea lo mismo que uno físico, ni mucho menos, ¿eh? Por lo tanto, estoy muy de acuerdo que habrá que buscar ese modelo híbrido. Bien. Y después preguntan, ventajas sobre, ¿qué ventaja tiene Loom sobre Zoom? No sé si vos las conocés. Eh, sí, sí, pero son diferentes. Zoom es una herramienta para mantener videoconferencias. Loom es para grabarte en tu computadora mientras haces algo. Loom es esta herramienta. Loom, si le pincho acá, ahora lo van a ver en la esquina superior de mi pantalla. Acá lo que hago es, por ejemplo, si le pongo que me grabe mientras saco la cámara, ¿vale? Entonces le voy a dar a Start Recording y ahora se va a poner a grabar mientras estoy moviendo el ratón por mi computadora. Ven, ahí que sale un 3, 2, 1. Entonces, Loom es para esto, para hacer videopíldoras en mi computador mientras se ve acá mi cara. Por lo tanto, esto es para grabar videopíldoras. Zoom es para tener reuniones síncronas, no es para hacer videotutoriales. Ah, Y aparte que perfecto, gracias. Loom es gratuita y Zoom cuesta un dinero. Muchas gracias. Bueno, Carlos, pregunté en la especialidad ay, justo me voy, de agrimensura, donde realizamos prácticas con instrumentales topográficos en el campo. ¿Existen propuestas de laboratorios virtuales o qué hacer en esa situación? No los conozco, pero estoy convencido que existen, porque cada persona que me ha ido preguntando estos días hemos acabado encontrando algún simulador. O sea, no los Ah, conozco, Carlos, ya lo siento, pero es un campo que me queda un poco alejado, entonces no me atrevo a manejarlo, pero estoy convencido que existen alternativas. ¿y podemos nosotros validar esas capacidades que toma el estudiante en los laboratorios virtuales? A ver, perdona, repíteme la pregunta. Sí, sí, que cómo podemos validar que realmente tenga esa capacidad técnica Ya. que la adquirió de manera virtual. Nuevamente entramos con el problema de la evaluación. O sea, es que no hay manera, salvo que sea una experimentación en directo grabada, donde se le evalúe cómo lo hace en el directo. Es lo único que se me Claro, ocurre sabiendo que no es lo mismo. O sea, la evaluación, ya ven que estoy aportando más guías que certezas. Es lo único donde me han visto que no he sido muy contundente en la explicación porque soy el primero que tiene dudas. sí, lo que estoy viendo es que varios de los asistentes, o por lo menos de los que preguntan, evidentemente tienen sus asignaturas con una fuerte carga de laboratorio, Ya. que muchas materias de ingeniería ocurre así. Y Sí, bueno, sí. ahí está el problema que hacer. Sí, yo ahí ya digo que, bueno, lo que les he explicado, yo soy docente de ingeniería, ¿eh? O sea que en realidad entiéndanme que soy otro más. Como ustedes, Sí, hibriden las pruebas y, bueno, mézclenlas y a ver qué puede salir de todo ello. sí. Y la preocupación también que hay es esto de las desigualdades, que vos algo también lo mencionaste, en que se acentúan más en los estudiantes la desigualdad ante el no acceso o a Internet o porque no tienen equipo suficiente. Sí, No sí. sé Sí. si querés No, no, hacer algo.
hay grabaciones que luego se les ofrezca de manera síncrona. Claro, el tema es conocer al estudiante, como vos dijiste al principio, establecer una relación y poder entender esta situación, ¿no es cierto? Exactamente. Y como ellos por ahí nos entienden esa falta de capacidad nuestra de poder enseñar virtualmente, porque no estamos formados para eso. Exactamente. Bien. Así, ¿y cómo ves el futuro? Pues lo veo híbrido. Ese comentario que creo que se llamaba Javier la persona, lo veo híbrido. Y además que creo que en la segunda parte del 2020 lo vamos a necesitar, porque no vamos a poder concentrar al mismo número de estudiantes presencialmente en las aulas. Entonces preveo un escenario híbrido, donde va a haber algo online y algo presencial. Perfecto. Bueno, Alex, la verdad que te agradezco nuevamente el tiempo que nos has dedicado, a los asistentes que han sido muchos, les agradezco muchísimo también que nos apoyen, porque evidentemente estamos llegando con temas que son de su interés, y como dije, les vamos a dejar esta grabación. Y también si nos quieren escribir proponiendo temas para desarrollar, son bienvenidos. Y muy bien, y de esta manera entonces terminamos el webinar. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias y un placer. Cuídense todos. Gracias. Chao.